Me encantan los videojuegos. Creo que el primer acercamiento que tuve fue a los pocos años de vida, entre los 2 y 3 años más o menos. Tengo un primo que tenía en ese entonces consolas de Nintendo, de la que recuerdo con más precisión la Super Nintendo. No sabría decir cuál fue el primer videojuego que alguna vez experimenté, pero me atrevería a asegurar que fue uno de ese simpático fontanero que muchos conocen. Al tiempo después, recibí en Navidad la que sería mi primera consola, y la que sin dudas me introduciría en este mundo y al cual seguiría hasta el día de hoy, la Nintendo 64. Sinceramente no recuerdo si fui yo quien pidió la consola o solo fue obra de Santa, o viejito pascuero como decimos acá, pero desde ese momento simplemente enganché. Es curioso. A diferencia de hoy, en ese entonces tenía una consola con juegos limitados, pues no daba para tener mucho más en ese entonces. A lo mucho tuve 4 juegos en todo el tiempo que tuve la consola, pero aún así, ahí estaba yo jugando y rejugando, sin que nada importara y sin aburrirme totalmente de ello. Simplemente entreteniéndome, pero de lo que no me había dado cuenta hasta no mucho, es de todo lo que recibí de ellos a pesar de ser solo un entretenimiento. He escuchado o leído más de alguna vez a personas que contaban cómo los juegos les ayudaron de una u otra forma. En algunos casos hablan de cómo algún juego en particular le enseñó a uno más valores que ha mantenido en su vida. Otros cuentan de cosas más prácticas, como lo rápido que les ayudó a aprender inglés o cómo estos ayudaron a abrir su mente creativa. Y en otros casos, como estos estaban ahí en situaciones difíciles de sus vidas, sacándoles una sonrisa a pesar de todo. En mi caso no fue tan diferente. Y es que a pesar de lo que muchos creen, los videojuegos como medio han sido muy beneficiosos al igual que lo han sido otras artes ya establecidas como la literatura o el cine. Tanto así que no es raro ver algún debate sobre si estos deberían ser considerados como un arte también. Quizás para aquellas personas ajenas a este mundo les puede parecer raro. ¿Cómo es que un juego llega a ser algo más? Dejando de lado la parte financiera de su creciente industria, los videojuegos desde sus inicios, como una entretención más por la que podías optar, han estado evolucionando de tal forma que ahora puedes encontrarte nuevas formas de jugar, donde cada vez tenemos juegos que van cambiando las reglas, creando otras o haciendo combinaciones de estas para crear experiencias nuevas. Y se pueden ver historias interesantes, con valores y o reflexiones. Claro que contar historias no es precisamente nuevo y hay otros medios que llevan años de experiencia en eso. Pero lo llamativo está en cómo se cuentan en los juegos, teniendo estas historias interactivas que en muchas ocasiones van variando y dando más de una opción, lo que te hace jugar al fin y al cabo. Si la literatura es el arte de la expresión verbal con la que vuela la imaginación a través de las palabras, y el cine el arte de crear y proyectar imágenes en movimiento, que trajo un sinfín de historias ficticias para convertirlas en realidad, los videojuegos vendrían siendo la exploración del juego como tal en diversas plataformas digitales. Usualmente se le atribuye al juego como esa actividad infantil que todos hicimos en algún momento de nuestras vidas y que tiene un fin meramente de entretención. Pero el juego siempre ha sido parte del humano desde tiempos antiguos. Siempre han estado ahí presentes y han sido de una u otra forma parte de nuestras culturas. Porque como humanos es algo inherente a nosotros con los que nos hemos relacionado con las demás personas. Es posible verlo desde una perspectiva más seria si quieren. Ahí está la teoría de los juegos de John Nash, que se aplica mucho en economía, que explica cómo los juegos son básicamente matrices con reglas en las que los jugadores buscan ganar tomando la mejor decisión en base a una estrategia. No muy diferente a otros juegos que están ahí solo por diversión, y a los videojuegos en sí. Sea por entretención o no, el juego está presente, pero al final del día, ¿quién no quiere entretenerse? Con todo lo dicho, y como alguien que le gusta tanto algo, creo que debemos también aceptar las cosas negativas que tiene ese algo. Pues hacer caso omiso a ellas y quedarse solo con lo bueno es no gustarte algo en su totalidad, a pesar de los aspectos que se consideran negativos. No podemos negar que en más de algún caso ha generado una adicción en la que personas pasan todo el día jugando o gran parte del tiempo en esto.
sumándole que otros presentan actitudes más agresivas en el día al día respecto de los mismos, dando a entender que son los videojuegos los que causan esas problemáticas, hasta el punto que se le han atribuido por parte de alguna autoridad en más de una ocasión como los responsables de alguna tragedia ocurrida. Sin embargo, creo que existe una gran exageración respecto de estos aspectos, principalmente porque la gran mayoría de estos casos suelen venir de la cara más visible que tienen los videojuegos, corporativa y mediáticamente hablando, que es la parte competitiva. Existen actualmente varios juegos muy famosos en los que personas compiten con otras y se hacen torneos de los mismos. Esta cualidad de competición, si bien es cierto que suele traducirse en dependencias o ataques de furia, es algo más innato del ser humano que algo propio de los juegos, y creo que habla más de las personas que del medio mismo. Del mismo modo, las tragedias ocurridas no vienen solo por jugar algo. Hay temas más complicados por detrás. Al mismo tiempo, han ocurrido tragedias por obras de otros medios que han sido casos muy conocidos. Por mi experiencia y lo visto dentro de la comunidad, estos aspectos no se dan con tanta frecuencia como muchos piensan. La gran mayoría sabe cómo vivir con este hobby sin que entorpezca su vida diaria. Creo que actualmente el gran problema del videojuego como medio es que es restrictivo de varias formas, colocando una barrera para los que quieren entrar y para los que ya están dentro les dificulta su estadía. Por un lado, la parte económica. Jugar videojuegos es costoso. No inalcanzable, pero costoso. Y es pero aún viendo que cada año se hace más difícil poder comprar, teniendo que recurrir a otros medios ya no tan legales para poder disfrutarlos, hasta que uno ya pueda hacerlo como se debe. Luego, creo que es un medio que se segmenta a sí mismo. Todos los que ya estamos dentro conocemos el concepto de guerra de consolas, que se refiere a esta competitividad entre las empresas más grandes de videojuegos y que poseen una consola que fue creada por ellos mismos: Nintendo, PlayStation y Xbox. Aunque también está el computador como otra forma de poder jugar. Esta competitividad genera que no se pueda disfrutar de todos los juegos que salen, a menos que tengas las 3 consolas de cada empresa y o un computador, puesto que usualmente cada empresa saca videojuegos que son exclusivos de su consola y que por lo tanto no los podrás jugar en otras plataformas, lo que es totalmente distinto a otros medios como lo son las películas o la música, donde existen muchas obras que salen cada año, pero todas pueden ser reproducidas por un mismo aparato o formato. En el caso de las películas tenemos las salas de cine o los reproductores de DVD, que si bien existen distintas marcas, cualquiera puede poner en pantalla la película que desees. O en el caso de la música, puedes comprar algún reproductor de CD, vinilo o poder escuchar usando tu mismo celular para acceder a todo un catálogo disponible. Es cierto que también está el celular como un dispositivo para poder jugar, pero está bastante más limitado a lo que pueden hacer las otras plataformas. Por último, y quizás la más grave de estas, es que no hay una cultura de preservación. Es muy difícil poder encontrar videojuegos pasados y poder jugarlos de manera legal. Usualmente cuando una nueva consola aparece, su antecesora se va quedando en el olvido por la empresa junto con todos los juegos que tenía en su catálogo, y por lo tanto descontinuando su producción, haciendo que quienes quieran experimentar un juego pasado tengan que recurrir a la piratería, dado que las empresas no suelen enfocarse en mantener la historia de lo que han creado hasta el momento. Sí es cierto que más de alguna ha hecho algo como poner una tienda digital o algo parecido donde puedes obtener esos juegos del pasado, pero pasa que suele ser un catálogo muy seleccionado y es con el fin de vender más que de buscar preservar. También ocurre que algunas veces traen de vuelta algún juego actualizado a tecnología del momento o con cambios para hacerlo más atrayente. Pero es el mismo tema, siguen siendo casos muy limitados y solamente están ahí con el fin de poder vender. Nunca se ha visto un esfuerzo real por mantener toda su historia al alcance de todos, convirtiéndolo en un medio que solo está preocupado de su presente, sin que se pueda experimentar cómo era antes, cómo ha evolucionado a lo largo de los años y el poder entender por qué algunos juegos han sido tan importantes y apreciarlos.
algo que sí puedes hacer con otros medios, libros, CDs, DVDs, entre otras cosas. Con todo, pareciera que al hacer la suma y resta obtenemos más cosas positivas. Si te pones a buscar podrás ver cómo la industria del videojuego ha ido en crecimiento hasta manejar cifras ridículas de dinero, y esto es señal de que este medio, desde hace muchos años atrás, llegó para quedarse. Probablemente sea algo pronto para hablar de ellos como un décimo arte, considerando el poco tiempo que llevan en comparación a otras disciplinas, a pesar de su acelerado desarrollo. Pero no se puede negar lo que han aportado en ese tiempo. Existen varios estudios que han demostrado los beneficios que entregan, tanto en lo mental como en habilidades que pueden aplicarse en la vida, y existen miles de relatos de cómo estos han tenido alguna importancia para las personas. Es verdad que dentro de la comunidad existen estas rivalidades entre qué consola o juego es mejor, como ocurre con los equipos de fútbol. Sin embargo, cuando algo los ataca o algo pasa entre ellos, todos se juntan y han realizado actos muy bonitos de solidaridad en numerosas ocasiones. Me encantan los videojuegos por todas las horas de entretención que me han brindado, por las historias que he podido experimentar, por cómo han querido dejar un mensaje, por la felicidad que me han dado, por las relaciones que he hecho gracias a ellos y por lo mucho que me han ayudado a través de los años.